chicos, espero que estén muy bien después de haber pasado un momento especial en familia jugando, ¿verdad? Pues el día de hoy tenemos una clase de ciencias. ¡Qué maravilloso! Vamos a experimentar. Pero antes, chicos, no olvides de comentar, de enviar tus saluditos para que los puedas ver en el siguiente video. Entonces, con esa alegría decimos, gracias Señor por este día tan maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, danos tu entendimiento, tu conocimiento, bendice las familias, Señor, y danos tu paz y amor. Amén. ¡Genial! Ahora sí, vamos a empezar. Chicos, hemos estado hablando sobre el día y la noche, ¿verdad? Que gracias a la luz del día podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, jugar en familia. Y hemos visto qué tan importante es el juego en nuestra familia, que debe estar sí o sí dentro de la lista de nuestras actividades. Ya tú has jugado en familia, has reflexionado y has escrito 2 juegos. Uno favorito tuyo y otro el de tu familia. ¡Qué genial! Y a todo esto, chicos, ¿alguna vez han jugado a este juego de sombras? ¿Sí? A ver, quiero ver esas caritas. ¿Qué animales ven acá? Son animalitos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si puedes adivinar sombra de qué animalitos son los siguientes. ¡Wow, chicos! Ya todo esto, ¿por qué se produce la sombra? Eso que es tan divertido jugar, ¿por qué se produce? Pues chicos, para responder a esa pregunta necesitamos los siguientes materiales. Obviamente tu cuaderno de ciencia y tecnología o alguna hoja de reuso que tengas. Cartulinas, una pelota, una linterna, tus lápices de colores, plumones, también algo que sea de cristal. Puede ser un vaso, una botella, un frasco y una manzana, ¿sí? En realidad puedes usar también una lata de leche. Puede ser. Ya que tenemos listos nuestros materiales, ahora sí vamos a dar a luz nuestra gran creatividad e imaginación. ¿Están listos mis experimentores? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a indagar sobre qué es una sombra, cómo se produce y de qué depende su tamaño. Oh, la sombra tiene tamaño. ¿Y cómo se produce? Pues para eso vas a proponer posibles respuestas. Escucha bien, vas a proponer posibles respuestas acerca de cómo se produce una sombra. También vas a registrar y organizar datos. Vas a seleccionar acciones para obtener esos datos. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Ok? También vas a comparar los datos que has obtenido de la observación y de la información que vas a consultar. Así es, vas a comunicar a través de un juego. ¡Oh! ¿Qué juego será? Esta semana es semana de juegos. Vas a comunicar qué es una sombra, los objetos que la producen también, ¿sí? Y el tamaño, ¿por qué ocurre? Entonces, ¿estamos listos? ¡Genial! Vamos a ver una noche oscura en tu cuarto antes de irte a dormir. ¿Qué fue lo que pasó, chicos? ¿Alguna vez les ha ocurrido esto? Ya veo por qué el niño estaba temblando. Hay un monstruo en su cara. En su casa será un monstruo. ¿Qué creen ustedes? Pues para verlo, vamos a leer la siguiente situación. ¡Wow! Miren qué vemos por acá. ¿Sombras? ¿Un dinosaurio? Oh, no. Nos dice, Karina tiene 6 años. Como cada noche se dispuso a dormir. Estaba contenta porque se puso su pijama de dinosaurio que tanto le gusta. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos años tiene Karina? 6, muy bien. Ella estaba muy contenta porque ya se iba a ir a dormir, ¿verdad? ¿Y qué se puso para dormir?
Una pijama de dinosaurio. ¿Tú tienes alguna? Sigamos leyendo. ¿Qué pasó? Cuando estaba por quedarse dormida, recordó que no se había lavado los dientes. Saltó de su cama para ir al baño y al asomarse a la puerta de su habitación, observó la luz de una lámpara en el pasillo. Cuando pasó frente a la lámpara, vio un enorme dinosaurio en la pared que se movía y la seguía. ¡Oh, chicos! Asustada, se acercó lentamente a la lámpara y el dinosaurio se hacía cada vez más grande. Mientras más se acercaba a la lámpara, el dinosaurio se hacía más grande. Entonces, más asustada, llamó a su hermana mayor, quien se acercó a ver qué le sucedía a Karina. Y al mirar la sombra en la pared, sonrió. ¿Cómo que sonrió? ¿Esto es en serio? Ella estaba asustada. Sonrió y le dijo: «Mira tu pijama. Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». ¡Ay, chicos! ¿A ustedes les ha pasado algo similar? ¿Qué le asustó a Karina? Vamos, respondan. ¿Qué le asustó? Estoy viendo sus caritas. Sí, un enorme dinosaurio. ¿De dónde había aparecido ese dinosaurio? ¿Quién era ese dinosaurio? Ah, era Karina. ¿Y cómo sabes que era Karina? Ah, porque su hermana le dice: «Ese dinosaurio eres tú. Es solo tu sombra». ¿Y por qué se estaba produciendo la sombra de un dinosaurio? ¿Recuerdan que cuando Karina se acercaba a la lámpara, la sombra se hacía más grande? ¿Por qué sucedía eso? Ajá, muy bien, por la luz de una lámpara. ¡Wow! O sea, ¿la luz produce una sombra? ¿Te ha pasado a ti eso? Sí. ¿Y cuándo es que se hará pequeña? ¡Qué raro! Entonces, ahora que estamos observando lo que ha sucedido con Karina, observen muy bien. El dinosaurio de espaldas, demasiado grande, ¿verdad? Y también está la hermana. Entonces, nos preguntamos, ¿las sombras se producen con luz o sin luz? ¿Qué creen ustedes? ¿Las sombras pueden variar su tamaño? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser grande y cómo pequeño? O dependerá del tamaño de los cuerpos, tal vez. ¿Qué creen ustedes? Vayan pensando, dejen volar su imaginación. Ok, chicos, entonces, como siempre, para descubrir la respuesta a esta gran pregunta, vamos a escribir en nuestro cuadernito de ciencia y vamos a colocar la sombra, porque de eso trata nuestra investigación, ¿verdad? La sombra, ¿qué será? Entonces vamos a plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo se produce una sombra? Aquí va el cumplimiento de tu primera meta, que era que tú puedas dar una posible respuesta. Ahí vamos. ¿Cómo se produce una sombra? ¿Cómo es que crees que se produce? Siguiente pregunta. ¿De qué depende el tamaño de una sombra? Uy, no lo sé. ¿De qué depende el tamaño de una sombra? A ver, te voy a ayudar con la primera pregunta. ¿Cómo se produce una sombra? Pues vamos a colocar, la sombra se produce... Aquí puedes elegir una de estas respuestas. Si un objeto deja pasar la luz, entonces produce sombra. ¿Será ese? Si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Puede ser. Si un objeto no deja pasar la luz, entonces no produce sombra. Uy, como que eso está al revés. ¿Cuál de estas tres respuestas crees que puedas agregarle a la primera pregunta? Digamos que elijamos la segunda. Es una posible respuesta. Vamos a descubrirlo, pero tú tienes que responder porque es tu primera meta. Entonces, ¿ya elegiste? Genial. Ahora responde, ¿de qué depende el tamaño de una sombra? ¿Será del tamaño de los objetos? No sé, no se me ocurre, chicos. Respondan ahí su posible respuesta. Genial, ya tenemos nuestra primera meta cumplida. Ahora sí, vamos a comprobar nuestra respuesta.
Vamos a ver si teníamos razón o no teníamos razón. Para eso, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Hacer un experimento dejando pasar la luz a través de los objetos? ¡Ah! Puede ser, ¿verdad? O preguntar a mis familiares. Puede que me ayude. O buscar información en libros e internet con apoyo de un familiar. Puede ser que consultemos al amigo sabio. ¿Cuál crees tú que te puede ayudar? Hacer un experimento. Muy bien, ya vi que señalaste con tu dedo. ¿Qué otra acción más? Buscar información. Muy bien. También podrías preguntar a tus familiares, ¿verdad? ¿Y qué más podrías hacer? Entonces vamos por nuestro plan de acción. ¿Sí? Vamos a escribir nuestro plan de acción para ver qué acciones podemos hacer para responder a esas dos preguntas. Primera, observar las características de los objetos. ¿De qué objetos, Miss? Pues en el lado derecho vas a colocar materiales. Necesitamos un lápiz, linterna, cuaderno u hojas de reuso, objetos de diferentes materiales, como te lo indiqué al inicio. Una pelota, algo de cristal, o cartulina, una manzana, ¿sí? Genial. 2. Observar si los objetos que dejan pasar luz o no producen sombra. Vamos a observar. Atiende muy bien los pasos. 3. Registrar los objetos que producen sombra y los que no la producen. Comparar las sombras. Vamos a comparar. Interesante. ¿Serán iguales todas? 5. Producir mi sombra con varias fuentes de luz. ¡Wow! Esa parte me encanta. 6. Producir sombras de diferentes tamaños. 7. Organizar los datos e información. Claro que sí, vamos a llegar a la parte final. Tenemos 7 pasos que cumplir. ¿Ya anotaste tu plan de acción? Muy bien, si no, ponle pause y ya. Ya que está todo listo, ahora sí vamos a iniciar con la primera acción, que es observar las características de los objetos. Entonces, observamos. Coloca sobre tu mesa los siguientes objetos que ya tienes. Un vaso de cristal, o puede ser una botella también. Una cartulina, una pelota, una lata de leche, o puede ser una manzana, ¿sí? Observa muy bien estos objetos. ¿Todos son iguales? ¿Cuáles crees que producirán sombra? ¿Crees que todos estos objetos producen sombra? ¿Por qué? Respóndele al familiar que está a tu lado o a tu hermanito. ¿Cuál crees que producirá sombra? ¿Será que el vaso produce? ¿O todos producen? Yo veo una manchita ahí, creo que sí, ¿no? Puede ser. ¿Por qué? ¿Porque son cuerpos? Veamos. ¿Será este? ¿Este o este? Vamos a comprobarlo. Comprobamos. Entonces, chicos, todos científicos, preparados. ¿Qué vamos a hacer primero? Coloca una mesa cerca a la pared y sobre ella los objetos que vas a observar. Ya tengo mi mesa cerca a una pared. Haz lo mismo, ¿sí? Escucha bien los pasos para que lo puedas hacer, ¿ok? Ya tengo la mesa junto a la pared y voy a colocar ahí los objetos, ¿sí? Por ejemplo, dice, coloca el vaso. Vamos a empezar por el primero, que es el vaso de vidrio. Y vamos a alumbrar con una linterna. Ahora sí, necesitamos que sea el espacio un poco oscuro, ¿ok? Entonces, vamos a prender o encender la linterna y observa y anota si se forma algo o no en la pared. ¿Ustedes ven algo? Parece todo igual, ¿verdad? Presten mucha atención. Tercer paso, repite el mismo procedimiento con cada objeto. Lo mismo haces con la pelota, lo mismo con la cartulina, con la lata, con la manzana. Haz lo mismo. Coloca el objeto sobre la mesa y enciende la linterna. ¿Va a pasar lo mismo que el vaso? Yo no veo ninguna sombra. En caso tuyo, ¿sí ves o no? Ve observando. Por ejemplo, puede ser que sea así. ¿Sí? Si yo coloco la pelota, veo que sí produce sombra. Ajá.
Es necesario que lo hagas para que puedas responder a las preguntas que vienen después. Puedes tomarte tu tiempo, ponle pausa y realiza todos esos experimentos. O puede ser que yo coloque una cartulina o un pedazo de madera o yo. Miren, también están ocasionando sombras. ¡Ah! ¿Y qué pasa con una manzana? Si yo coloco la linterna de mi celular, miren lo que sucede con la manzana. ¡Oh! ¿Lo mismo pasó con ustedes? No dejen de experimentar. Ya que hemos experimentado todo esto, es necesario que lo hayas hecho, si no, no podrás responder, ¿ok? ¿Ya estás listo? Muy bien, ahora sí vamos a ir a registrar lo que hemos observado. Por eso decía que era necesario que lo hagas. Vas a hacer este cuadro en tu cuaderno y vas a colocar registramos. En la parte superior vamos a poner los objetos y en la columna las preguntas. Primera pregunta, ¿de qué material está hecho? En este caso, el vaso. ¿De qué material está hecho? De vidrio. Ajá. ¿Y la cartulina de qué está hecho? De papel. ¿Ya? La pelota, de cuero quizás. O el tuyo tal vez es de plástico, entonces le pones de plástico. La lata, de metal, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿deja pasar la luz? En este caso, el vaso de vidrio, ¿dejó pasar la luz? ¿Sí o no? Responde. Sí. ¿La cartulina habrá dejado pasar la luz? Pues eso solo tú lo sabes. No sé, tal vez no, tal vez sí. Eso colocas. ¿La pelota dejó pasar la luz? Siguiente pregunta. ¿Qué se forma en la pared? Dibuja. Cuando tú colocaste el vaso delante de la linterna, ¿qué se vio en la pared? ¿Qué imagen? Dibuja esa. Y cuando colocaste la cartulina, ¿qué se veía en la pared? Dibuja eso. Y en la pelota, y en el metal, en la lata, igual. ¿Sí? Dibuja. Ya tienes tu cuadro listo porque tú has hecho todos los experimentos, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, vamos a las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué objetos han permitido el paso de la luz a la pared? ¿El vaso, la cartulina, la pelota o la lata? Vamos respondiendo. ¿Qué objetos permitieron el paso de la luz? Respuesta correcta. El vaso. ¿Sí? El vaso. Siguiente pregunta. ¿Qué objetos han impedido el paso de la luz? ¿Quiénes no lo dejaron pasar? Muy bien. La cartulina, la pelota y la lata. Siguiente pregunta. ¿A qué objetos llamaríamos transparentes? ¿Cuáles serían transparentes? ¿Los que dejaron pasar la luz o los que no? Respuesta correcta. Al vaso, porque dejó pasar la luz. Siguiente pregunta. ¿A qué objetos llamaríamos opacos? Opacos. Si el vaso es transparente, entonces los demás, ¿qué podrían ser? Respuesta correcta. La cartulina, la pelota y la lata. Muy bien. ¿Qué se forma cuando los objetos impiden el paso de la luz? ¿Qué se formó cuando no dejaron pasar la luz? Ajá, respuesta correcta. La sombra. Muy bien. ¿La forma de la pelota se parece a la forma de su sombra? Observen bien. ¿O es una sombra cuadrada? Respuesta correcta. Sí, sí son iguales. ¿Las sombras de la pelota y la lata son iguales? Observen bien. ¿Son iguales? Respuesta correcta. No, cada quien tiene la sombra con su propia forma. ¿Dónde ubicaste el objeto? ¿Delante o detrás de la linterna? ¿Dónde lo ubicaste? Ajá, ¿dónde será? ¿Delante o detrás?
producir tu sombra. Ahora sí que ya hemos jugado a responder las preguntas. Ha llegado el momento que más me gusta y a ti también. Vamos a jugar con nuestra sombra. Sí, seguro que tú caminabas por la calle y viste sombra. Y a veces viste una sombra gigante. ¿Por qué será? Vamos a averiguarlo. Entonces vas a continuar con estos pasos. Escucha atentamente. Vas a pegar el papelógrafo sobre una pared que esté en tu casa. Pide a un familiar que sostenga la linterna o colócala en una mesa sobre una caja o libros. Si quieres producir tu sombra sobre el papelógrafo, ¿dónde te ubicarías con relación a la luz de la linterna? Si tú quieres producir tu sombra en la pared, ¿te pondrías delante o detrás de la linterna? ¿Dónde lo harías? Delante de la linterna. Y así se va a producir tu sombra. ¡Oh! Miren, qué emocionante. Párate de espaldas a la linterna y a cierta distancia de la pared. Pide a tu familiar que encienda la linterna y observa si aparece algo en el papelógrafo. ¿Aparecerás tú o será otra cosa? Muy bien. Luego vas a pedir ayuda a un familiar para que dibuje tu sombra. Pídele que trace tu sombra en el papelógrafo, ¿sí? Para ver de qué tamaño fue. 4. Disfraza tu sombra. Puedes jugar con tu sombra. Colócate un gorro y observa qué sucede con tu sombra. Y también invita a tu familiar a producir su sombra también. Genial, puedes agregarle tus muecas o quizás hacer como un ave. Juega con tu sombra, ¿ok? Y también invita a tu familia a que lo haga junto contigo. Miren, qué espectacular. Después de haber jugado con tu familia, respondan. ¿Dónde te ubicaste para producir tu sombra? ¿Delante o detrás de la linterna? Ya. ¿Y tu cuerpo dejó pasar la luz? ¿Se pasó la luz o no? Ajá. ¿Y la sombra de tu familiar es igual a la tuya? ¿Son iguales, del mismo tamaño, la misma forma? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, ¿por qué no es igual? Porque quizás ellos son de gran tamaño. O si es mi hermana y yo soy niño, pues no van a ser iguales, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, como pueden observar acá en la pared, esta familia tiene sombra de diferente tamaño. Las sombras son del mismo tamaño. Miren, tienen la pierna súper larga. O yo no me lo veo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que estará pasando? ¿De qué depende el tamaño de la sombra? ¿De qué dependerá? ¡Wow, chicos! Hora de consultar a un sabio o buscar un libro. Y ahí viene nuestro amigo el sabio. Y a ver qué nos dice. Nos dice sombras grandes, sombras chicas. ¿Qué necesitas? Vas a seguir experimentando. Una linterna, puede ser de un celular, tu cuaderno, unos palitos de anticucho o de chupete y una silueta de algún animal que tú tengas o puedas hacerlo. ¿De qué dependerá el tamaño? Pues nos va a ayudar a responderlo. ¿Qué vas a hacer primero? Primero vas a dibujar en una cartulina la figura que desees. Recórtala y pégala a un palo con una cinta adhesiva, así como ves en la imagen. Segundo paso, coloca la figura entre la linterna y la pared, como hiciste con los objetos de la actividad anterior. Acerca la figura a la linterna y observa qué sucede en la pared. Primero la acercas, ponla cerca a la linterna. ¿Qué crees que pasará con su sombra? 3. Prueba a alejar la figura de la linterna y observa qué pasa ahora. Aléjala ahora y vas a ver qué sucede. ¡Wow! Interesante, ¿verdad? Pues ponle pausa y hacer ese experimento. ¡Vamos, chicos! O puedes hacer este otro, que también es similar. Vamos a necesitar una cartulina, un lápiz, cualquier tipo de palito, cinta, tijera y una fuente de luz. Para comenzar, dibujamos las figuras sobre la cartulina. Para nuestra obra de teatro haremos unas temibles olas, un sol radiante y un barco aventurero. Estamos listos. Mira lo que le pasa a la sombra de nuestro barco. Cuando está cerca de la pared es nítida y pequeña, pero al alejarla se vuelve más grande y tenue. ¿Y si movemos la fuente de luz? Al acercarla al barquito,
su sombra se vuelve mucho más grande y tenue, y al alejarla, se vuelve más nítida y pequeña. ¡Oh! ¿Vieron eso? ¿Lo mismo les sucedió a ustedes? ¡Wow! ¡Qué hermoso es experimentar, chicos! Cuando la silueta está más cerca de la linterna, la sombra que se produce es más grande o más pequeña. ¿Cómo fue? En este caso, miren, podemos observar que la silueta está cerca a la linterna. Entonces, ¿su sombra es más grande que ella o más pequeña? ¿Y por qué crees que pasará esto? Vamos a medir la distancia, yo veo que está cerca y la sombra está más grande de lo debido, ¿verdad? ¿Qué estará pasando, chicos? Y cuando la silueta está más lejos de la linterna, ¿la sombra que se produce es más grande o más pequeña? ¿Cómo es la sombra? Ah, ya lo vimos. Si yo observo muy bien y la silueta está lejos de la luz, pues su sombra es más pequeña. Observen, cuando yo veo la sombra grande es un poco borrosa, por eso se dice que es tenue. En cambio, cuando está la silueta alejada de la linterna, la sombra es más nítida y más pequeña. ¿Por qué crees que sucede ambas cosas? ¡Oh! Entonces, acabamos de aprender una gran idea, chicos. Recuerda, atento, el tamaño de la sombra de un mismo objeto opaco varía dependiendo de cuán cerca o lejos se ubique de la fuente de luz. En este caso, la linterna. Cuando el objeto opaco se encuentra cerca a la fuente de luz, proyecta una sombra más grande y cuando está lejos de la luz, proyecta uno más pequeño. ¿Sí? ¡Qué gran idea! Creo que ya tengo la respuesta. Y chicos, ¿qué es la luz? Pues para eso vamos a ver esta gran información. La luz es una forma de energía que emiten los cuerpos luminosos y que nos permite ver gracias al sentido de la vista. Cuando no hay luz, no vemos nada, como ahora. Que vuelva la luz, por favor. Hay dos tipos de fuentes de luz, las naturales y las artificiales. Las naturales son el sol y el fuego. Y las artificiales pueden ser una bombilla, un tubo fluorescente o una linterna. La mayor parte de las fuentes de luz artificiales funcionan con energía eléctrica. La luz va siempre en línea recta y en todas las direcciones y alcanza una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Pero, ¿la luz puede atravesar todos los materiales? No siempre. Dependiendo si puede atravesarlos o no, los clasificamos en opacos, translúcidos o transparentes. Los materiales opacos no dejan pasar la luz. Yo soy opaca. La luz no me puede atravesar. Los materiales translúcidos dejan pasar la luz, pero no del todo. Por eso, no podéis ver claramente lo que hay detrás de este plástico. ¿Veis algo rosa? Pero, ¿a que no sabéis muy bien qué hay detrás de él? Pues es... ¡un cerdito! Los materiales transparentes dejan pasar todos los rayos de luz. Por eso, se ve perfectamente a través de ellos, como el cristal de este vaso. O el cristal de esta ventana, por la que se ve un precioso paisaje. ¡Oh! ¡Excelente, chicos! Ya vimos los efectos de la luz, ¿verdad? Que pueden ser naturales o artificiales. A eso les llamamos fuentes de luz. Entonces, cuando un objeto deja pasar la luz, se les llama transparentes. Y cuando un objeto impide o se interpone el paso de la luz, se produce una sombra. Por ejemplo, nosotros. A eso se le llama objetos opacos. Por ejemplo, aquí tenemos uno transparente que es el vaso y uno opaco que es la pelota. ¡Qué genial, chicos! Ya tenemos nuestra gran respuesta, creo yo. Entonces, ¿cómo se produce una sombra? Aquí en este caso el sol representa una fuente de luz natural. ¿Y qué está produciendo? Una sombra que puede variar en la posición del sol. La sombra, entonces, no es más que un lugar donde no llega la luz.
Se produce cuando un objeto impide el paso de la luz, no lo deja pasar. Cualquier fuente de luz natural como el sol o el fuego o una fuente artificial como una linterna o una lámpara pueden producir sombra. Puedes producir tu sombra con una linterna dentro de casa o salir en un día soleado y observar cómo es. Cuando el sol brilla, te ilumina a ti y a todo lo que está a tu alrededor, menos al espacio que ocupa tu cuerpo. Esta parte permanece a oscuras y adquiere tu misma forma. A eso es a la que llamamos sombra. Ahora sí nos quedó clarísimo, chicos. Genial. Entonces, pregunta. Después de haber leído la información, señala cuál de estos objetos puede producir sombra e indica por qué. Señala con tu dedito. ¿Cuál de estos objetos produce sombra? Respuesta correcta. El osito de peluche, la lata y el sombrero. Pues una ventana no, ¿verdad? Porque la deja pasar. Entonces, chicos, ya teníamos nuestro cuadro de registros y ahora sabemos cuáles son los objetos transparentes. Entonces vamos a colocar en nuestro cuaderno objetos transparentes y escriban 3 objetos. Puede ser un vaso de vidrio, una ventana. ¿Qué más podría ser? No lo sé. Coloca los que tengas en casa. ¿Qué objetos transparentes tienes en casa? Lo mismo vamos a hacer con los objetos opacos. Y vas a hacer una lista de 3 objetos opacos que tengas en casa. Una manzana, una persona, un oso de peluche. ¿Sí? Coloca ahí tu lista. Mira que te estoy mirando. Escribe bien bonito. Ok, ya tenemos eso completo. Ahora vamos a responder a esta situación. Si tienes las siluetas de un árbol y un gato, ¿qué harías para producir las siguientes sombras? Escucha muy bien. Tú tienes una silueta de un árbol y de un gato, y con ellas tienes que producir las siguientes sombras. ¿Qué harías? La sombra grande de un gato. Para producir la sombra grande de un gato, ¿qué debes hacer? ¿Alejarla de la linterna o acercarla? ¿Cuándo es que se daba una sombra grande? ¿Recuerdas? Si no, vuelve a ver el video. Entonces respondemos. ¿Debo acercar o alejar de la fuente de luz? Siguiente. La sombra pequeña de un árbol. ¿Qué puedes hacer para obtener la sombra pequeña de un árbol? ¿Debo alejar o acercar a la fuente de luz? Responde a ambas acciones. ¿Qué debes de hacer? Vamos, que te estoy mirando. Muy bien, chicos, ahora sí ha llegado el momento de comprobar si nuestra respuesta era la correcta o nos habíamos equivocado. Al final eso no importa porque ahora hemos aprendido mucho más. Nosotros colocamos que la sombra se produce, en caso mío, si un objeto no deja pasar la luz, entonces produce sombra. Yo acerté. ¿Tú? Si no acertaste, no te preocupes. ¿Y qué pusiste de qué depende el tamaño de una sombra? ¿Qué pusiste de respuesta? ¿Tuviste razón o no? Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a responder correctamente nuestras preguntas de inicio, ¿ok? ¿Cómo se produce una sombra? Ahí debajito de donde tú escribiste tu respuesta inicial vamos a colocar. ¿Cómo es que se producía una sombra? ¿Cuándo? Cuando la luz no pasaba por un objeto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos responder? La sombra se produce cuando un objeto impide el paso de la luz. No la deja, ¿sí? ¿Y de qué depende el tamaño de una sombra? Ahora lo vimos, ¿verdad? No era que yo era pequeñita y mi sombra iba a ser pequeña. También podría tener una sombra grande, ¿verdad? Entonces, ¿de qué dependía? De que esté cerca o lejos de la fuente de luz. Puede ser del sol o de una linterna. Entonces colocamos, el tamaño de una sombra depende de cuán cerca o lejos esté el objeto opaco de la fuente de luz. De cuán lejos o cerca esté el objeto opaco. Obviamente ya descubrimos que los objetos transparentes no producen sombra porque dejan pasar la luz. En cambio, los opacos sí. Genial, chicos, ya respondimos nuestras 2 preguntas. ¿Y cómo lo hicimos? Vamos a recordar
¿cómo es que lo hicimos? Primero observamos los juegos de sombra, ¿verdad? Y decimos, ¿por qué se produjo esa sombra? Pensamos, ¿por qué es que la niña que estaba con pijama vio un dinosaurio en la pared? Luego escribimos nuestra respuesta, nuestra posible respuesta a las preguntas de indagación y observamos más información gracias a nuestro amigo sabio y surgieron las nuevas ideas y así logramos llegar a nuestra respuesta. Muy bien, experimentores. Ahora sí, ha llegado el momento de que tú trabajes. Pues, ¿qué nos falta en la meta? Realizar y organizar la información, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. Desafío number 1. Vas a hacer esta fichita en tu cuaderno. La sombra, pues ese fue el tema de hoy, ¿verdad? Se produce cuando hay una fuente de luz como... ¿Qué fuente de luz debe haber para producir una sombra? Ya vimos, naturales, artificiales, puede ser el sol, el fuego, la linterna. Se produce cuando un objeto puede cambiar de tamaño cuando acercamos o alejamos. Los objetos que producen sombra son objetos transparentes. ¿Por qué? Los objetos que no producen sombra son objetos opacos. ¿Por qué? Entonces, tú coloca ahí, los objetos que producen sombra, ¿cuáles son? ¿Son los transparentes? No, ¿verdad? ¿Cuáles son los que producen sombra? Los opacos. Entonces, corriges ahí tu silueta. ¡Arte en un minuto, chicos! Desafío número 2. Aquí va tu desafío número 2. Pues a través de un video, tú vas a explicar y responder a estas 3 preguntas para todos tus compañeros. Primera pregunta, ¿cuándo se produce la sombra? Me lo explicas. Puedes utilizar tus materiales o experimentar. ¿Qué objetos producen la sombra? Ya lo sabes. ¿Cuáles eran? ¿Por qué cambia el tamaño de la sombra? 3 preguntas muy sencillas que nos tienes que responder a través de un video. Y en el mismo video vas a hacer el desafío número 3. Pues, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a crear unas siluetas de animalitos, de personajes que tú deseas y vas a crear un teatro de títeres de sombras. Así es, chicos. Pide a tu familiar que te ayude a crear uno. Sí, que te ayude a crear los personajes. Invítalos a que puedan participar contigo. Utiliza una linterna o una lámpara que esté alumbrando hacia la pared. Puedes colocarlo sobre un libro o también que una persona los alumbre. Pueden acercar o alejar las siluetas de la luz. Ustedes pueden jugar, ¿sí? Explica a tu familiar cómo es que se produce la sombra para que te puedan ayudar. Si tú deseas de que venga un ave que parezca un monstruo y que quiera atrapar a la personita, entonces la sombra debe ser gigante. Entonces experimenta. Anímense a hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, aquí te tengo una idea de lo que yo hice. Una mañana soleada, nuestro barquito salió a navegar en busca de aventuras. Cuando de pronto vio que una tormenta se aproximaba en el horizonte. Intentó escapar a toda velocidad, pero no pudo, y las enormes olas empezaron a golpearlo fuertemente. El barquito luchaba por sobrevivir. De pronto, una enorme ola lo cubrió. Pero el barquito logró resistir, y así continuó su aventura por los mares. ¡Qué genial! ¡Hora de irse! Chicos, mi tiempo de trabajo ha terminado, pero el tuyo está por comenzar, así que quiero ver ese gran teatro. Y no me voy a ir sin antes saludar a Areli, a Sofía, a Alison, a María José. Te extraño muchísimo, María José, Carolina, Alexita. Un abrazo para todos ustedes que nos ven cada día. Que Dios te bendiga. Te deseo lo mejor. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Adiós.